Bendecido día y gozosos de poder participar de este momento especial. En este día voy a ir a otro versículo de la palabra de Dios que nos sigue hablando de Abel. En el devocional anterior hablamos acerca de lo que Jesús habló acerca de Abel. Y hoy vamos al libro de Hebreos. Ya miramos el capítulo 11, versículo 4, que nos habló una primera vez. Hoy vamos al capítulo 12. Y quiero que observemos un poquito con atención, porque vamos a encontrar dos comparaciones que hace el escritor del libro de Hebreos, y entre esas aparece una comparación con Abel. Así que vamos a mirar capítulo 12 y voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí hay dos comparaciones que quiero llamarle la atención a observar. La primera es una comparación entre el acercamiento del pueblo de Israel en los días de Moisés al monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés para hablar con él. Y el mensaje general es que el pueblo está asustado, están aterrados, temblando de ver lo que está pasando allí. El monte tiembla, humea, fuego, ruidos fuertes se escuchan allí. La presencia de Dios deja aterrados a todos los que están allí, y finalmente hasta el propio Moisés se muestra, dice: estoy temblando. La comparación es que esa experiencia del pueblo de Israel no es nada con el acercamiento que a través de Cristo Jesús hemos tenido a Dios. El apóstol dice, o el escritor del libro de Hebreos dice, que en realidad la comparación con lo que ha sucedido ahora es muy distante. Entonces, al mirar a quién en el versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Es decir, esto es mucho más gloria que lo que experimentó el pueblo de Israel en los días del Éxodo. Sin embargo, hay una segunda comparación que podríamos pasar muy rápido, y es la comparación de la sangre de Cristo con la sangre de Abel. Me llama mucho la atención. ¿Cuánta gente murió en el Antiguo Testamento? Líderes que hicieron grandes cosas, que su sangre fue derramada, que murieron en sacrificios, bueno, etc. Pero el apóstol va a comparar, o el escritor del libro de Hebreos va a comparar la sangre de Cristo con la sangre de Abel que fue derramada. Ahora, la comparación es que el versículo no dice que la sangre de Abel no tiene ningún valor, que la sangre de Abel en realidad no es nada. En realidad lo que el versículo, a mi entender, me dice es que la sangre de Abel habla, y de hecho, cuando Dios habla con Caín, le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí lo que el pasaje me está diciendo es, así lo entiendo yo por lo menos, que la sangre de Abel sigue hablando, como dice en los versículos de capítulo 11, sigue hablando, muerto aún habla. Y aquí lo que me dice es que la sangre de Abel nos sigue hablando a nosotros. Ahora, no tanto como la sangre de Jesús,
porque es superior el sacrificio de Cristo. Su sangre derramada no tiene otra igual, pero aún así, un punto de comparación es si la sangre de Abel habla, si la sangre de Abel da un mensaje allí desde la tierra, si esa sangre derramada en los primeros días de la existencia humana, esa sangre habla, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Ahora, el énfasis que quiero hacer hablando de Caín y Abel, tal vez es decir que cómo Dios aprecia ese sacrificio de Abel, porque Abel no solamente va a entregar entonces lo más gordo y los primogénitos en el altar a Dios, sino que Abel va a entregar también su propia vida. Se va a disponer a morir a causa de una adoración que ofrece a Dios y que al hermano en este caso, pero en términos más completos, pudiéramos decir, al enemigo no le gustó para nada esa adoración que ofreció este hombre Abel y terminó matándolo. Y su sangre clama, no tanto, repito, como la de Jesús, pero allí está dando testimonio. ¿Qué puedo yo aprender de esto? Ningún adorador sincero con Dios, ningún adorador que ofrezca su adoración como Dios espera, que agrade a Dios, que dé a Dios y que lleve su fe enfocada directamente en Dios, ninguna de estas clases de adoraciones va a quedar sin impacto. Va a tener un impacto presente o en las futuras generaciones, pero algo va a quedar escrito de ese adorador. Seamos esos adoradores que Dios está buscando en estos tiempos. Dios los busca, como dice San Juan 4, adoradores que le adoren, pero en espíritu y en verdad. Dios te bendiga.